En el anterior video nos quedamos hablando acerca de las neuronas de espejo, entonces vamos a continuar con eso. Entonces, como les decía en el anterior video, las neuronas de espejo son estas neuronas especiales que se encienden cuando nosotros ejecutamos un movimiento, pero también se encienden cuando reconocemos el movimiento en alguien más. Las neuronas de espejo son especiales en el sentido en que son neuronas que normalmente se encienden cuando estamos tratando de repasar un movimiento antes de ejecutarlo y tendemos a repasar el movimiento también cuando vemos a alguien más y por eso es que se encienden estas neuronas de espejo cuando vemos a alguien más moverse. La otra cosa especial de las neuronas de espejo es que pueden reconocer las metas de una acción o un movimiento. Entonces, por ejemplo, si es que un simio le ve a otro simio agarrar un pedazo de comida, incluso si es que no le ve a ese simio comerse esa comida, igual se encienden las neuronas de espejo que normalmente se encenderían cuando uno come. Porque esas neuronas de cierta forma reconocen que la meta del movimiento de agarrar un pedazo de comida es finalmente comerte. Entonces, nuevamente, las investigaciones muestran que las neuronas de espejo son más cercanas a ciertas neuronas que son especializadas para reconocer metas de movimiento y no tanto no son neuronas que se encienden normalmente para ejecutar el movimiento en sí. Las neuronas espejo audiovisuales. Entonces, una cosa también interesante es que encuentran que sonidos también pueden encender neuronas de espejo y esto nuevamente regresa a que las neuronas de espejo pueden reconocer la meta de ciertas acciones o movimientos. Entonces, si un individuo manipula llaves y hace que suene, encuentra que las neuronas de espejo que se encienden cuando escuchan estas llaves son las neuronas que uno necesita para, por ejemplo, abrir una puerta. Entonces, nuevamente, son neuronas que pueden reconocer con el sonido cuál es la acción asociada a ese sonido. En este caso, las llaves, la acción asociada puede ser el movimiento de las llaves, pero incluso el meterles en una puerta y abrir la puerta. Okay. Acoplamiento neuronal. Entonces, el acoplamiento neuronal está relacionado a cuando tenemos una conversación. Entonces, lo que encuentran es que tú cuando hablas con alguien más y alguien más te escucha, lo que encuentran es que se sincroniza de alguna forma el disparo neuronal. Y esto también involucra hasta un cierto nivel a las neuronas de espejo, porque reconoces lo que la persona está hablando, te sincronizas con esa persona y muchos de los movimientos faciales, etcétera, van a ser parte de esta sincronización. Lo que encuentran es que las áreas cerebrales con actividad neuronal de la persona que escucha normalmente tienen un retraso de 1 a 3 segundos comparado al que habla. Por ejemplo, la persona que habla obviamente va a tener se van a encender las áreas como la área de Broca, la área de comprensión que es la área de Wernicke, y la persona que escucha también va a tener actividad en las áreas auditivas. Y lo que encuentran es que los dos van a tener un encendimiento similar en el cerebro, solo que la persona que habla obviamente se va a encender primero esas áreas porque esa persona está anticipando lo que va a hablar y la persona que escucha va a tener un retraso de 1 a 3 segundos en la actividad cerebral. Ok, ahora muchas veces cuando ustedes hablan o conversan con gente, seguro ustedes pueden anticipar ya lo que va a decir la otra persona, en especial si le conoces bastante bien. Y esto también hace que haya mayor acoplamiento neuronal. Esto incluye la actividad del núcleo estriado, que es una área del cerebro muy importante para la formación de hábitos, la área frontal anterior, la corteza prefrontal medial y dorsolateral. Y nuevamente, estas son áreas del cerebro que anticipan lo que la otra persona va a decir, pero nuevamente siempre hay un poco de retraso, porque la persona que habla está anticipando muchísimo más lo que va a decir a continuación que la persona que escucha. Ok, las neuronas de espejo y los atletas. Hay muchos estudios que muestran que los atletas se pueden beneficiar de ver a otros jugadores jugar. Y lo que encuentran es que las personas que son atletas y observan las jugadas de otros jugadores normalmente se benefician más que personas que no son jugadores profesionales, por ejemplo sus entrenadores, porque ellos tienen neuronas muy especializadas en la corteza premotora, que es justo una área del cerebro que tiene bastantes neuronas de espejo, que es una área que prepara el cuerpo para el movimiento. No son las neuronas que ejecutan el movimiento, sino neuronas que
preparan y repasan cómo se va a ejecutar un movimiento. Entonces, si tú practicas un deporte, obviamente pues tus neuronas de espejo pueden reconocer movimientos mucho más sutiles que pasan desapercibidos para personas que no son expertos. Incluso entrenadores que han visto horas y horas y horas de jugadas y videos de un deporte, no es igual que jugar el deporte. Entonces, lo que hicieron en este estudio encontraron que cuando les hacían a estos jugadores de básquet ver ciertas movidas, los jugadores eran muy buenos prediciendo solo por el ángulo en el cual veían que la pelota estaba empinada, la fuerza con la cual el jugador estaba lanzando la pelota, podían ellos predecir si es que se iba a notar o no. Sus entrenadores no eran tan buenos, nuevamente porque probablemente no tenían neuronas de espejo tan especializadas. Entonces, esto es una cosa interesante acerca de los deportistas y también es una cosa interesante acerca del deporte en general. Se piensa que capaz esto es lo que nos gusta también de ver deportes, o sea, porque si se ponen a ver por qué nos gusta ver fútbol cuando nosotros realmente no estamos jugando, no estamos involucrados, capaz lo que nos gusta de jugar fútbol es que, ¿cómo se llama? Nosotros podemos casi estar jugando fútbol con nuestras neuronas de espejo. Las imágenes motoras son las imágenes que uno tiene cuando uno se imagina un movimiento. Entonces, cuando cierras los ojos y tratas de imaginarte cómo fuera hacer ese movimiento. Y lo que es interesante es que se produce una representación visual del movimiento en el cerebro y también mentalmente se estimula una sensación kinestésica del movimiento, es decir, la área somatosensorial que está a cargo de la sensación del movimiento también se va a encender. Estas son las áreas que se encienden normalmente cuando uno imagina un cierto movimiento. Entonces, es realmente interesante porque lo que encuentran es que son las áreas del cerebro que uno utiliza para ejecutar movimientos, solo que claro, el volumen de la actividad cerebral es diferente, o sea, cuando uno ejecuta el movimiento hay muchísima más actividad que cuando uno solo lo imagina. Para el examen no se tienen que saber todo esto, yo diría que lo que se tiene que saber principalmente es que la área primaria motora, la área motora secundaria y la área somatosensorial primaria son las áreas que se tienen que saber del cerebro. Ok, ustedes han escuchado obviamente de la memoria procedimental en sus clases de psicología general y en otras clases de memoria. La memoria motora es básicamente lo que nos permite tener memoria de ciertos procedimientos. Y eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, a aprender a jugar, a tocar piano, jugar fútbol, conducir un auto. Y lo que encuentran es que uno también puede adaptar, es decir, si es que tú ya aprendes a jugar fútbol, capaz otros deportes similares no se te hacen tan difíciles de aprender porque simplemente le cambias un poco, reescalas el movimiento y ya lo logras hacer. Si tú ya bailas tango, capaz aprender a bailar salsa no sea tan difícil porque puedes ya trabajar sobre una memoria motora previa. Entonces es una cosa interesante. También hay un tipo de condicionamiento motor. Cuando uno se sube al auto, por ejemplo, ya sabes exactamente qué hacer. Es una cosa automática que sigue una cierta secuencia. Entonces, eso es una cosa importante. Y claro, esto no es ninguna sorpresa. Cada vez que uno repasa un movimiento, obviamente te vuelves más hábil y más seguro en ese movimiento, sea cual sea. O sea, puede ser aprender piano, aprender a tocar la guitarra, pintar. Mientras más lo repasas, más hábil te vuelves. Ok, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Entonces, lo que encuentran es que el cerebro básicamente cambia cuando nosotros aprendemos algo nuevo en la parte motriz. Entonces, si es que tú aprendes a tocar el piano, la guitarra, etc., va a haber cambios en la corteza motora del cerebro. Encuentran que, por ejemplo, cuando los monos se recuperan de un infarto, en un infarto normalmente se destruyen áreas del cerebro, y en este caso el infarto dañó áreas asociadas a los músculos, que es la corteza motora. Encuentran que mientras empiezan a recuperar el movimiento, en su cerebro también empieza a haber una recuperación de esas neuronas. Si les enseñas a los monos cómo sacar comida de un estuche, encuentran que se expande la corteza motora en las partes que se necesita, de los movimientos que se necesitan para sacar esa comida. Entonces, nuevamente aquí vemos la plasticidad que tiene la área motora. Y nuevamente, como les decía, si tú aprendes a tocar piano, por ejemplo, practicas 2 horas al día por 5 días, va a haber un cambio en la corteza motora.
Entonces eso es algo súper interesante, incluso puede cambiar en milímetros o varios centímetros la área del cerebro. Y esto nos regresa a la dominancia de las manos, o sea, alguna gente escribe con la mano derecha, otra gente escribe con la mano izquierda. Hay un mito en la psicología que se propaga bastante, que dicen que la gente con la mano derecha domina todo el hemisferio izquierdo de esa persona, y esas personas son más hábiles para todo lo que es lógica, matemática, lenguaje, pero esto no es cierto en realidad. La diferencia en los cerebros de la gente que escribe con la mano derecha y la mano izquierda, la única diferencia es en la corteza motora. Y como habrán adivinado, el lado izquierdo del cerebro es el que controla la mano derecha, entonces la corteza motora en el hemisferio izquierdo, una persona que escribe con la mano derecha, va a ser más grande que su lado derecho. Y al revés, para la gente que es zurda. Para la gente que es zurda y escribe con su mano izquierda, el lado derecho del cerebro de la corteza motora del lado derecho va a ser mucho más grande. Nuevamente, esa es la única diferencia entre gente que escribe con la mano derecha y la mano izquierda, es en la corteza motora, esa franja del cerebro y nada más. Esto que dice M1 es la corteza primaria 1. Esto es todo lo que es diferente entre los dos. No es que todo el hemisferio domina, sino solo esa parte del cerebro. Ok. Se utiliza bastante las expresiones emocionales de la cara para detectar mentiras. En realidad vamos a hablar más acerca de la actividad electrodérmica en el siguiente módulo. Eso es lo que tradicionalmente se usa para detectar mentiras. Lo que se utiliza, pero no es tan efectivo en realidad, y vamos a hablar más acerca de eso cuando empecemos este capítulo. La detección de mentiras es mucho más acertada cuando usamos expresiones emocionales. Entonces, cuando la persona expresa una emoción con su cara que no es congruente con lo que está diciendo, por ejemplo, está diciendo que está súper triste, pero su cara expresa otra emoción, esto nos da una sensación de que la persona nos está engañando. Entonces, cualquier expresión, incluso cuando tratas de ocultar, porque alguna gente, por ejemplo, quiere ocultar que algo le desagradó de lo que dijo la otra persona y quiere aparentar que está contenta, va a haber un microsegundo donde muestra a la otra persona su desagrado con su expresión emocional, e incluso cuando trata de sonreír después, muchas veces ya la otra persona registró que algo no está bien en la respuesta de la otra persona, y nuevamente esto nos da una sensación de desconfianza. No es que decimos específicamente veo que la microexpresión de esa persona no es congruente con lo que me está diciendo, sino que en general tienes una sensación de que lo que le está diciendo la otra persona no es de fiar, no es de confiar. Entonces, eso es algo que se utiliza bastante, y esto se habla muchísimo más en el video que les puse de microexpresiones si lo quieren chequear. Ok, chicos, eso es todo por este módulo. Por favor, revisen todas las diapositivas.